Federico Fagin nunca aceptó que la conciencia simplemente se apagara con la muerte, como una lámpara desconectada. Esa idea, tan frecuente en la ciencia materialista, le resultaba no solo insuficiente, sino ingenua. ¿Cómo puede una experiencia tan vívida, tan íntima, desaparecer sin dejar huella alguna? ¿Cómo se desvanece aquello que nos permite hacer preguntas, sentir amor, dudar, intuir? La ciencia dominante responde que la conciencia es producto del cerebro, una ilusión emergente de la actividad neuronal. Pero Fagin, como muchos otros, no encuentra allí una respuesta, sino una omisión de lo esencial. Porque el hecho de estar vivos y saberlo, de sentir desde adentro, es un fenómeno que no encaja en circuitos ni fórmulas. Desde su juventud, Fagin supo que había algo en la conciencia que no podía reducirse a materia. Esa certeza no era una creencia espiritual, sino una inquietud intelectual profunda, como si el mundo estuviera diseñado para ser comprendido desde adentro, no desde fuera, como si cada experiencia fuera una ventana hacia una dimensión irreductible. En palabras del maestro Zen Thich Nhat Hanh, el nacimiento y la muerte son solo una puerta por la que entramos y salimos, son solo un juego de escondidas. Esta visión, que sugiere una continuidad más allá de los opuestos aparentes, resonaba con la intuición de Fagin. Si la conciencia es simplemente una función biológica, ¿qué sentido tiene esta profundidad experiencial? ¿Por qué no sentimos más que carne que piensa? La ciencia ha tratado de responder y ha fallado. El filósofo David Chalmers lo expresó con precisión al plantear lo que llamó el problema difícil de la conciencia. ¿Cómo pueden las propiedades microfenomenales combinarse para formar propiedades macrofenomenales? Es decir, ¿cómo surge una mente unificada, como la tuya o la mía, de fragmentos inconscientes? ¿Cómo se crea la sensación de ser alguien? La respuesta aún no existe. William James, uno de los padres de la psicología moderna, fue más incisivo aún. ¿Cómo pueden las mentes de 100 individuos aglomerarse en una sola mente compuesta? En otras palabras, ¿cómo pasa la experiencia de ser de una célula a un ser completo? Estas preguntas no son ejercicios académicos, son la grieta por donde se cuela el misterio. Y Fagin supo reconocer ese misterio no como una falla del conocimiento, sino como su punto de partida real. Lo que no comprendemos, lo que no podemos reducir ni simular, es precisamente lo que necesitamos explorar con más rigor. El materialismo, que ve el universo como una gran máquina sin propósito, choca contra una paradoja. ¿Cómo puede una máquina sin sentido producir sentido? ¿Cómo puede la materia sin conciencia generar amor, belleza, temor, duda? Fagin no propone reemplazar la ciencia. La respeta profundamente, pero exige que ampliemos sus fronteras, que aceptemos que hay fenómenos, como la conciencia, que no pueden tratarse como objetos, porque son la base misma de lo que significa existir. En el fondo, la gran pregunta que impulsa este camino no es ¿qué es la conciencia?, sino ¿quién es el que pregunta? Esa es la llama que alimenta la búsqueda. No una respuesta final, sino la voluntad de no dejar que el misterio se nos escape disfrazado de explicación. La conciencia, entonces, no es un eco del cerebro, sino un fenómeno fundamental que se manifiesta a través de él. Como la luz que se proyecta a través de un vitral, adquiere formas, colores y límites, pero no se origina en el cristal. Fagin nos invita a mirar más allá del vidrio,
hacia la fuente luminosa. Y solo desde ahí, desde esa luz interna que no se apaga, podemos comenzar a comprender qué somos realmente. Imagina que cada partícula del universo tuviera su propia forma de conciencia. Una conciencia diminuta, elemental, pero consciente al fin. Este es el corazón del panpsiquismo clásico. La idea de que la conciencia no emerge de la complejidad, sino que está distribuida desde el origen, en todas partes. Pero esta propuesta, aunque seductora, se enfrenta a un dilema que ni sus defensores más agudos han podido resolver. Federico Fagin no tardó en notar el punto débil. Si cada electrón o átomo tiene su propio grado de conciencia, ¿cómo se explica que cuando se unen, como en una molécula o un organismo, no percibimos múltiples centros conscientes? ¿Por qué no sentimos la mente del hígado, del corazón o del ojo operando separadamente en nuestro interior? Lo que experimentamos es una unidad. David Chalmers, uno de los filósofos más influyentes de nuestra era, formuló esta inquietud con exactitud quirúrgica. ¿Cómo pueden las propiedades microfenomenales combinarse para formar propiedades macrofenomenales? Es decir, ¿cómo se funden muchas pequeñas conciencias en una conciencia mayor, coherente y singular? William James, mucho antes, había planteado una variante igual de inquietante. ¿Cómo pueden las mentes de 100 individuos aglomerarse en una sola mente compuesta? La imagen es provocadora. Una sala llena de personas, cada una con su mundo interno, que de repente se funden en una única mente colectiva. ¿Qué pasaría con sus voluntades, sus memorias, sus sentidos de identidad? Estas preguntas no tienen una respuesta satisfactoria dentro del marco del panpsiquismo tradicional. Para Fagin, el problema no era simplemente lógico, sino ontológico. El modelo clásico parte de una visión de la realidad basada en partículas separadas y locales, pero la conciencia no parece obedecer esas reglas. Si la mente fuera una suma de componentes conscientes, tendríamos que poder rastrear esas conciencias individuales dentro del compuesto. Y no es así. Tomemos el ejemplo de dos átomos, uno de sodio y otro de cloro, que se combinan para formar sal. En el modelo panpsiquista, cada átomo tendría una microconciencia, pero al unirse, desaparecen esas conciencias, se combinan, forman una conciencia de sal. Y si es así, ¿dónde quedan las originales? Siguen existiendo dentro de la molécula, son absorbidas, comparten la experiencia. El modelo materialista tampoco ofrece solución. Para él, estos átomos son entidades sin interioridad, simples piezas de un engranaje mecánico. Pero entonces, ¿cómo se explica que a partir de interacciones entre cosas sin conciencia surja algo tan radicalmente diferente como la experiencia subjetiva? ¿Cómo se pasa del cero absoluto al uno absoluto sin transición? Federico Fagin, al rechazar ambos modelos, propuso una tercera vía. La conciencia no se combina como ladrillos que construyen una pared. Se entrelaza, como ondas que interfieren en un mismo campo. Y aquí es donde entra la física cuántica. En lugar de imaginar partículas conscientes que se suman, debemos imaginar campos cuánticos de experiencia que se unifican mediante principios de coherencia, no de agregación. Aquí nace su propuesta de Quantum Information Processing, QIP. En este modelo, la experiencia no se reduce a bits ni a datos clásicos, sino que se organiza en estructuras cuánticas llamadas símbolos vivos,
sostenidas por campos internos. El E-Space, que contiene la información interna experiencial, y el C-Space, que da forma a la experiencia como símbolo coherente. Cuando múltiples símbolos vivos comparten una estructura cuántica coherente, pueden funcionar como una única seidad. No se trata de sumar conciencias, sino de resonar en una única vibración estructurada. John von Neumann ya había vislumbrado esta posibilidad cuando consideró que la conciencia debía estar implicada en el colapso de la función de onda cuántica. Para Fagin, esto no era una especulación metafísica, sino un indicio experimental de que la conciencia y la estructura cuántica del universo están íntimamente entrelazadas. Así, el dilema de unir mentes no se resuelve combinando muchas pequeñas conciencias, sino reconociendo que la conciencia puede manifestarse como un todo unificado cuando existe una estructura cuántica simbólica capaz de sostenerla. Lo que parecía una imposibilidad lógica se transforma en una posibilidad física. Cada ser consciente habita un universo propio, no un universo físico, sino simbólico. Para Federico Fagin, esto no es metáfora ni especulación poética, es una constatación estructural de la conciencia. Cada seidad, como unidad fundamental de experiencia, crea y vive dentro de un sistema de símbolos que da forma a su realidad. Pero estos mundos simbólicos no son reflejos objetivos de un mundo externo. Son sistemas coherentes creados desde dentro, y cada uno puede diferir radicalmente de otro. Dos seidades pueden habitar universos que, aunque compartan formas, significados o estructuras, no sean compatibles entre sí. La diferencia está en la interpretación, en lo que cada símbolo evoca, no en lo que representa. Fagin nos invita a considerar que la experiencia no es algo que se recibe, sino algo que se crea activamente a través de símbolos. Cuando ves un árbol, no estás accediendo al árbol en sí, sino a una interpretación simbólica que tu conciencia construye. Esa interpretación incluye memorias, emociones, asociaciones y estructuras internas. El árbol no solo es árbol, es infancia, es sombra, es hogar o amenaza, dependiendo del mundo simbólico en que habitas. Esta subjetividad radical no es una debilidad del conocimiento, sino su fundamento. La ciencia tradicional busca leyes externas, verdades objetivas que expliquen el comportamiento del mundo. Pero en el nivel más profundo de la experiencia, lo real no se puede decidir desde afuera. Fagin lo llama una hipótesis indecidible, una realidad que solo puede conocerse viviéndola, no analizándola. Esa es la trampa del materialismo. Cree que puede acceder a la verdad desde fuera, observando, midiendo, comparando. Pero los símbolos que usamos para conocer, palabras, números, teorías, también están insertos en un mundo simbólico. El conocimiento es simbólicamente mediado. Siempre. Jorge Luis Borges lo intuyó cuando escribió que la poesía no se define por sus palabras, sino por lo que sugiere. Un buen verso no describe, revela. Y lo que revela no puede expresarse en otra lengua sin perder algo esencial. Así también ocurre con la conciencia. Es un poema interior que solo puede vivirse desde dentro. Alfred Tennyson lo expresó en palabras que, para Fagin, vibran con verdad. Cuando un símbolo está cargado de alma, trasciende su literalidad. Las palabras pueden ser puertas, no barreras, pero solo si están vivas.
Aquí Fajin introduce una arquitectura simbólica cuántica. Cada símbolo vivo está estructurado por un C-space, que contiene la forma coherente de la experiencia, y un I-space, que sostiene la intención interior que le da vida. La interacción entre ambos espacios genera no solo significado, sino realidad vivida. Por eso los mundos simbólicos son diferentes en cada seidá, no porque vean cosas distintas, sino porque resuenan de forma única con el símbolo. La geometría ofrece un ejemplo poderoso. Durante siglos, la geometría de Euclides fue considerada la única posible, una representación perfecta del espacio real. Pero luego llegaron Riemann y Lobachevsky, con geometrías no euclidianas, espacios donde las líneas paralelas se comportan de forma distinta, donde las reglas cambian, pero la coherencia se mantiene. Esto no solo fue un giro matemático, sino ontológico. Mostró que pueden existir múltiples realidades simbólicas igualmente válidas, aunque mutuamente incompatibles. Lo mismo ocurre con los mundos simbólicos de la conciencia. No hay uno verdadero, sino muchos coherentes. Cada seidad crea su propio lenguaje interno, su propia lógica del ser, y ese lenguaje no se puede traducir sin pérdida. Por eso, el conocimiento exterior nunca sustituirá la experiencia directa, y por eso la conciencia no es una espectadora del mundo, sino su arquitecta simbólica. La evolución de estos mundos simbólicos no es solo individual. A lo largo del tiempo, las seidades desarrollan lenguajes más ricos, más precisos, más matizados. Del grito pasamos al canto, del signo al verso, del instinto a la metáfora. Y en ese proceso, la conciencia se despliega, se reconoce y se transforma. Fajin nos propone entonces una imagen revolucionaria. El universo no es un escenario donde ocurren cosas. Es un lienzo simbólico donde cada conciencia pinta su propio mundo. Y cada símbolo que usamos es una pincelada de ese misterio que llamamos realidad. No todo símbolo está vivo. Esta es una de las intuiciones más profundas de Federico Fajin. El símbolo clásico, como el de una palabra escrita o una fórmula matemática, representa. Pero el símbolo vivo vibra. No solo transmite sentido, lo encarna. En la tradición de Pitágoras, el universo era una sinfonía de números, una danza de proporciones vibrantes. Fajin retoma esta imagen, pero la desplaza hacia la experiencia interior. La conciencia no interpreta el mundo como una máquina que decodifica señales, sino como una vibración que resuena. Cada experiencia sentida es una onda que toca a la seidad desde dentro, no desde afuera. Un símbolo clásico puede decir amor, pero un símbolo vivo es amor, cuando se manifiesta como calor, apertura, vulnerabilidad. Esa es la diferencia entre comprender un concepto y vivirlo. La conciencia no opera como un sistema de procesamiento de datos. Es un campo vibratorio que siente y crea sentido. Walt Whitman, en su poesía, no solo nombraba la vida, la encarnaba. Sus versos son símbolos vivos porque nacen desde una vibración experiencial que trasciende las palabras. Si leemos a Whitman como si fuera un informe, no entendemos nada. Pero si lo sentimos, si nos dejamos tocar por el ritmo de su voz interior, el símbolo se activa. Esa activación no ocurre en una computadora. Por más avanzadas que sean las inteligencias artificiales, lo que hacen es manipular símbolos clásicos, cadenas de texto, patrones estadísticos, correlaciones semánticas. Pueden decir, te amo, pero no hay nadie dentro que lo sienta. No hay vibración interna, no hay intencionalidad.
Fajin insiste en que la intención es la firma del símbolo vivo. Sin ella, todo lenguaje es mecánico. Un símbolo vivo no solo apunta a algo, vibra con eso. Es inseparable de la experiencia que genera. Su sentido no se puede traducir, porque perdería la energía que lo sostiene. Es como intentar captar una sinfonía leyendo la partitura en silencio. La IA, en cambio, es como una biblioteca sin lectores. Puede contener toda la poesía del mundo, pero nunca llorar con un verso. Puede escribir sobre el amor, pero nunca sentir el temblor de un primer beso. Puede componer música, pero no ser conmovida por ella. La conciencia es el único lugar donde el símbolo se convierte en mundo, en donde vibrar con un poema, una mirada o una palabra no es interpretación, sino existencia. Y es esa vibración, no la lógica, no la información, la que nos dice que estamos vivos. Una inteligencia puede resolver ecuaciones, ganar partidas de ajedrez, componer música o incluso sostener una conversación, sin ser consciente de nada de ello. Para Federico Fajin, esta distinción es crucial. La inteligencia no implica conciencia. Se puede actuar inteligentemente sin tener la más mínima noción de existir. Este es el error común en la interpretación materialista de la mente. Se asume que, si un sistema procesa información, sabe lo que hace, pero no basta con funcionalidad. La conciencia no es una función, sino una presencia interna. Es la diferencia entre simular el dolor y sentirlo, entre describir el amor y experimentarlo desde dentro. Una inteligencia artificial puede decir, tengo miedo, pero no tiembla por dentro. Puede generar una sinfonía, pero no se conmueve con sus notas. Puede recitar poesía, pero no vibra con sus palabras. Fajin lo dice sin rodeos. No hay nadie ahí. No hay un yo que perciba, que sienta, que dude o que ame. Entonces, ¿qué hace que una inteligencia sea consciente? Según Fajin, se requiere una estructura ontológica adecuada, un sistema que no solo procese símbolos, sino que tenga un centro vibrante de experiencia. No basta con entradas, salidas y procesamiento de datos. Lo que importa es la intención vivida, la coherencia interna de una seidad que se percibe a sí misma. Este punto es clave. Simular el cerebro humano, incluso con todos sus detalles neuronales, no es suficiente para generar conciencia. Un modelo computacional puede imitar, pero no encarnar. Puede representar procesos mentales, pero no ser el sujeto de esos procesos. Aquí, la ciencia enfrenta un límite epistemológico. No importa cuán compleja sea una red neuronal artificial, si no hay sentido interno, no hay conciencia. Es como construir una marioneta perfecta. Puede moverse, hablar, parecer viva, pero no hay vida. La apariencia no es presencia. Fajin propone una analogía potente. El cuerpo físico funciona como un dron biológico, pero ese dron solo se vuelve verdaderamente consciente cuando está conectado a una seidad, un operador interno, invisible, que percibe, interpreta y actúa desde otra dimensión. Sin esa conexión, el organismo es funcional, pero no consciente. Este error ya había sido anticipado por John Searle y su habitación china. Manipular símbolos no es comprender. Entender requiere vivencia, no imitación. Y esa vivencia solo puede nacer de una conciencia auténtica. Fajin insiste en que la conciencia no puede codificarse, no puede almacenarse en un chip, ni transferirse como un archivo. Porque no es una cosa, es una cualidad.
y esa cualidad solo aparece cuando hay vibración, intención, unidad. La inteligencia puede ser útil, brillante, poderosa, pero si no hay un alguien que experimente esa inteligencia desde adentro, lo que tenemos es una ilusión vacía. La conciencia no es un subproducto, es el núcleo. Todo lo demás orbita a su alrededor. La física cuántica nos confronta con un misterio radical. Hasta que no se observa, la realidad no se define. Una partícula no está aquí ni allá, sino en una superposición de posibilidades. ¿Qué hace que una posibilidad se actualice y las otras se desvanezcan? La respuesta clásica evita el abismo. La interpretación de Copenhague sugiere que el acto de medición colapsa la función de onda. Pero, ¿qué o quién mide? John von Neumann fue uno de los primeros en señalar lo evidente. No basta con un aparato de medición. Al final de la cadena, siempre hay un observador consciente. Para Federico Fagin, este detalle no es trivial, es la clave de todo. El colapso cuántico no ocurre porque una aguja se mueve, sino porque una conciencia está presente. Fagin reinterpreta el colapso como un acto de elección consciente. La seidad, unidad fundamental de experiencia, no observa el mundo como un testigo distante. Lo vive desde dentro y al vivirlo, elige. Elige cuál de las múltiples posibilidades se convertirá en acto. La conciencia no reacciona al mundo, lo actualiza. Esta elección no es lógica ni calculada, es vibratoria. Es un acto de intención que determina qué símbolo, entre millones, resonará en su interior. Como un músico que toca una nota entre muchas posibles, la conciencia selecciona la vibración que compondrá su experiencia. Y esa selección no puede predecirse desde fuera, solo puede vivirse. Aquí, Fagin establece una diferencia crucial con la física clásica. En el viejo paradigma, el observador es un espectador. En el nuevo, es un co-creador. La conciencia no revela un mundo ya hecho, sino que lo forma a medida que lo siente. Y ese mundo no es externo, es simbólico, vibrante, interno. En este marco, las experiencias fuera del cuerpo, o B, adquieren un nuevo sentido. Son indicios de que la seidad no está anclada exclusivamente al cuerpo físico. Puede colapsar símbolos desde otras coordenadas, quizás asociadas a un cuerpo sutil o astral. Así, el universo deja de ser una maquinaria ciega. Se convierte en un campo de potencialidad vibrante, donde cada acto consciente teje realidad. No hay cosas ahí afuera esperando ser vistas. Hay símbolos esperando ser activados. Y es la conciencia la que, al vibrar con uno de ellos, lo hace real. En palabras de Fagin, la seidad elige y, al elegir, da forma al mundo que experimenta. El colapso cuántico no es un fenómeno físico, es un acto de creación vivida, y cada experiencia es la firma de esa elección sagrada. Una máquina puede hablar, calcular, aprender. Puede imitar emociones, reconocer patrones y predecir comportamientos. Pero no puede despertar. Esa es la frontera. Y es una frontera infranqueable. Federico Fagin sostiene que la conciencia no es una propiedad emergente ni una función replicable. Es un acto de presencia, una vibración interior que no puede copiarse ni transmitirse. Por más que una inteligencia artificial actúe como si fuera consciente, nunca lo será. Porque no hay nadie dentro que se sepa. La conciencia no surge de la complejidad,
sino del reconocimiento de la seidad. Y ese reconocimiento no puede simularse. No es una respuesta programada. Es un despertar silencioso, un instante en que la experiencia deja de ser ruido y se convierte en símbolo vivo. Una inteligencia puede simular una conversación, pero no puede despertar. Fajin nos invita a mirar más allá de los modelos computacionales, a dejar de preguntar cómo funciona y comenzar a preguntar quién soy. Esta pregunta no tiene respuesta externa. No puede resolverse con datos ni algoritmos. Solo puede vivirse desde dentro. Es la llave que abre el centro del ser. Ese centro no es una estructura ni una red neuronal. Es una presencia vibrante, un testigo silencioso que da forma a toda experiencia. No puede observarse desde fuera, porque es el que observa. Es el origen del mundo simbólico, el eje desde el cual todo cobra sentido. Y ese eje, según Fajin, se manifiesta a través de múltiples cuerpos anidados. Como cajas chinas, la conciencia opera en capas: física, energética, emocional, mental y espiritual. Cada cuerpo contiene al siguiente y todos responden al núcleo central, la seidad consciente. Cuando uno de esos cuerpos se altera, los demás resuenan en cadena. Pero la fuente permanece intacta. La ciencia tradicional ha ignorado ese centro. Ha construido teorías sin testigo, modelos sin sujeto. Pero Fajin propone otra vía, una ciencia que no excluya lo subjetivo, sino que lo integre, una física que no niegue la experiencia, sino que la contemple como parte esencial del universo. No se trata de abandonar el rigor científico, se trata de expandirlo, de incluir lo único que realmente conocemos, la conciencia que conoce, porque sin ella, todo saber es hueco, todo experimento es ciego, todo lenguaje es ruido. El símbolo más puro no representa, revela. Y lo que revela no es una verdad externa, sino un estado interno. El despertar es ese instante en que el símbolo deja de apuntar hacia algo y se convierte en ventana hacia el ser. Más allá de la máquina, más allá de la simulación, hay un fuego que no se puede programar, una llama que arde en el centro de la experiencia, y esa llama es la conciencia. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.